Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día 21 de enero de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora de la ciudad de Atlanta y del estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos pues a este tiempo devocional Cita con Jesús. Recordemos que este espacio ha sido diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan comenzar cada mañana de la mano de Papá Dios. Bendecimos a todos los que día tras día nos acompañan en esta sintonía, en este canal de YouTube, en el canal de Facebook. No sin antes reiterarle nuestra cordial invitación a suscribirse a nuestras transmisiones para que tengan acceso a todo el contenido y a las notificaciones de nuestras transmisiones. Saludamos en esta hora a todos los que están llegando a la sintonía a través de estos dos canales. Vamos a darle gracias a Papá Dios y enviamos un saludo especial a toda la gente de Maryland, de Virginia, de Puerto Rico, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Centroamérica y el Caribe. Saludamos en esta hora también a toda la gente aquí en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, allí en West Palm Beach, allí también, por supuesto, aquí en el estado de Georgia nos encontramos en esta ocasión. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por la alegría inmensa, Señor, de poder conversar contigo, de poder presentarnos ante tu trono de gracia, Señor, de poder decirte que te amamos, que te necesitamos, que solamente en tu presencia, Señor, oh Dios del cielo, podemos experimentar paz, podemos experimentar, Señor, oh Dios del cielo, el gozo de la salvación. Bendecimos, Señor, este tiempo, bendecimos, Señor, a tu iglesia, a los hermanos en la fe, congregados en todo el mundo, Señor, oh Dios del cielo. Nosotros nos gozamos, Señor, en esta mañana de poder, Señor, abrir nuestros ojos y poder, bendito Dios del cielo, expresarte a través, Señor, de la alabanza, nuestra gratitud, nuestra adoración, Señor, oh Dios del cielo, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho, Señor, y por todo lo que tú harás. En el nombre precioso de Jesús te damos infinitas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas.
familia, muy bien. Hoy llegamos al día 12, de nuestro ayuno de Daniel, eh, de Daniel, donde hemos venido hablando de la disposición del corazón. Tomando como referencia el pasaje bíblico de Isaías 58, y hemos venido tratando muy grandes enseñanzas de la intención que en el corazón de Dios hacia su pueblo, expresada a través del profeta Isaías en un momento, una circunstancia bien particular donde la gente pensaba, la gente tenía ese convencimiento de que estaba haciendo las cosas bien. A veces en la vida pensamos que estamos haciendo las cosas bien cuando nos juzgamos a nosotros mismos, cuando actuamos según nuestro criterio, nuestra apariencia. Pero cuando nos confrontamos con la palabra del Señor o alguien con autoridad, nos puede decir las cosas, nos puede hacer caer en cuenta de los errores que estamos cometiendo. Y en este pasaje encontramos una situación bien particular con el pueblo de Israel. En Isaías 58, vamos a hacer un breve resumen en este día 12. Mañana vamos a continuar con otra temática, ¿cierto? Durante este día de ayuno, porque no se trata solamente de abstenernos de alimentos, sino que se trata de escudriñar en el corazón de Dios y escudriñar en nuestro corazón y poder alinearnos con su voluntad. Aquí en Isaías 58 encontramos el ayuno no como una simple acto ritual de abstinencia de alimentos, sino como una transformación del corazón que se manifiesta en la justicia social, en la comprensión hacia los demás, en buscar el bien del prójimo, en poder hacer actos de justicia en un mundo injusto, en un mundo donde la injusticia está a la orden del día. Dios confronta al pueblo porque ellos ayunaban extremadamente externa, ¿cierto? Extremadamente con una apariencia externa para mostrar realmente su religiosidad, para mostrar su religión, digámoslo así, hacia los demás. Se trataba de impresionar a los demás, mientras ellos mantenían actitudes egoístas en su corazón, mientras ellos continuaban haciendo cosas que no eran del agrado de Dios. Te señala que a pesar de su apariencia de piedad, continuaban en sus quehaceres, en sus actividades, en sus costumbres, en sus hábitos, en sus vicios, en sus negocios. Dice que también oprimían a los trabajadores, maltrataban a sus empleados y se entregaban a contiendas, a discusiones, a debates, como lo vemos hoy en tiempo. Normalmente al comenzar el año, la mayoría de las congregaciones, de las iglesias, se someten a la congregación, invitan a la congregación, no someten, sino que invitan a la congregación a tener días de reflexión al comenzar el año. Pero vemos que el debate, las contiendas, las discusiones, que muchas veces no conducen a nada, ¿cierto? Continúan, no más sino mirar las redes sociales y ver enfrentamiento de pastores contra pastores, líderes contra líderes, discutiendo aspectos doctrinales, aspectos de posturas doctrinales, queriendo de muchas maneras descalificar a la otra persona. Entonces dice que para contiendas y debates se ayuna. Entonces para Dios afligir el cuerpo o inclinar la cabeza como junco, como dice allí la palabra del Señor,
sin un cambio de actitud, sin un cambio interior, es un acto completamente vacío, es un acto completamente inoficioso que no conduce absolutamente a nada. Simplemente esto es religiosidad, religiosidad. Y recordemos cómo el Señor combate la religiosidad. Los fariseos y los saduceos eran personas llenas de estas costumbres, de estos rituales, de estas prácticas, ¿cierto? Pero igualmente estaban simplemente haciendo las cosas para impresionar a los demás, y aquí en este caso se trataba era de impresionar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos le reclaman al Señor que ellos ayunaron, pero el Señor no hizo caso. Se trataba en este caso de impresionar a Dios, Entonces vemos allí: clama a voz en cuello, dice ahí la palabra, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y entonces el Señor le responde aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Iris comienza a hacer una serie de preguntas. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que se incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y entonces eso que estaban haciendo, Dios se lo denuncia y les muestra: ¿llamaréis esto ayuno? Entonces Dios confronta al pueblo porque ayunaban externamente mientras mantenían esas actitudes egoístas, ese comportamiento egocéntrico. Señala que a pesar de su apariencia piadosa continúan haciendo su vida normalmente, es decir, cometiendo los mismos errores, las mismas actitudes y las mismas conductas, ¿sí? Se entregaron a las peleas, a las contiendas, a los conflictos para afligir, ¿cierto?, el cuerpo. Afligían el cuerpo, inclinaban la cabeza, mostraban esa cara de piedad, esa cara demacrada, ¿cierto? Para que le preguntara qué le pasaba, qué sucedía, por qué estaba tan pálido, por qué estaba tan ojeroso. No es que estoy ayunando, es para mostrar a los hombres que estaban ayunando. Simplemente esto el Señor lo reclama o lo declara como una religiosidad, como un aspecto religioso. El profeta Isaías dice al pueblo: buscad a Dios a diario. Dice el profeta Isaías, dice que el pueblo buscaba a Dios a diario, se deleita en conocer sus caminos, como una nación que practica justicia y no abandona la ley de Dios. Es decir, ellos estaban haciendo que estaban a cuentas con Dios, que estaban correctamente, que estaban alineados con Dios, que estaban completamente alineados con la voluntad de Dios. Ahí, como dice en Isaías 58:2. Incluso se deleitan en la cercanía, en buscar a Dios, estar en ese cara a cara con Dios. Parece que lo estaban haciendo todo bien. Ellos creían que lo estaban haciendo todo bien. A veces no le ha pasado a usted así, que piensa que está haciendo las cosas bien, cuando hasta que es confrontado por la misma palabra de Dios, hasta que es confrontado por Dios mismo, hasta que es confrontado por su mentor, por ejemplo. David pensó en muchas ocasiones que estaba haciendo las cosas bien, aun cuando había pecado. Y Dios tiene que enviarle al profeta Natán para confrontarlo,
¿sí? Para hacerle caer en cuenta de que no podía seguir viviendo la vida que estaba viviendo, ¿sí? Entonces ellos, al parecer, estaban completamente convencidos de que estaban haciendo las cosas bien. Entonces, no es eso lo que la palabra del Señor nos muestra. Buscar a Dios a diario, deleitarse en su cercanía. Eso es un llamado que nosotros tenemos. Sin embargo, Dios llama a Isaías a anunciar a la casa de Jacob su culpa, su pecado, ¿sí? Y por eso le dice el Señor allí en el verso 1, clama a voz en cuello, es decir, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo, muéstrale a mi pueblo su pecado, su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. ¿Sí? Era necesario esta confrontación, era necesario esta exhortación, ¿cierto? Este llamado de atención, porque estaban viviendo una vida religiosa. Entonces el profeta define el ayuno agradable a Dios a través de acciones concretas, de rectitud, de honestidad, de justicia. Habla de justicia social. Hoy por hoy se habla mucho de la justicia social. Hoy por hoy se reclama mucho en las naciones justicia social. Y vemos que la injusticia lleva a que la gente viva mal, a que los pueblos vivan mal, a que el hogar viva mal, a que la familia viva mal. La justicia, la injusticia. Desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión. ¿Sí? Hoy por hoy vemos mucha gente que oprime a otros, que oprime a sus trabajadores, que oprime, ¿cierto?, a una clase y oprime a otra. Los dirigentes, los gobernantes oprimen a su pueblo, ¿sí? Entonces dice que no hay justicia social. Se trata de ¿qué? De desatar las ligaduras, las cargas impositivas, los impuestos que constantemente están poniéndole al pueblo, ¿sí? Con tal de sacar provecho para su propio beneficio, soltar las cargas de opresión, ¿sí? La esclavitud hace mucho tiempo fue abolida, pero se sigue practicando una clase de esclavitud. Y el Señor se refiere a eso, porque es que a veces encontramos injusticia por todo lado. Y habla también de la libertad. Libertad es dejar libre a los quebrantados y romper todo yugo, ¿sí? Hay mucha gente esclava, hay mucha gente esclava de sus propios hábitos, de sus propios vicios, de sus propias adicciones. Hay gente que es dependiente de otra persona. Hay un yugo que no los deja progresar, no los deja salir adelante. Y también habla de practicar la misericordia, que es compartir el pan, en este caso con el hambriento, dar refugio a los pobres sin hogar y vestir al desnudo. Actos de justicia, actos de bondad, actos de misericordia que le agradan a Dios. Entonces, cuando está ausente en el corazón del pueblo de Dios, de la iglesia, la justicia social, la libertad, la misericordia, se está viviendo simplemente un engaño, una religiosidad que no conduce a nada. Entonces, las promesas y la bendición que Dios promete allí en el versículo 8. Dice allí la palabra del Señor en el versículo 8. Bueno, antes de este versículo 8, les dice aquí en el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que en el día aflige el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Les pregunta. Entonces aquí viene
el ayuno que Dios le agrada. Y les pregunta, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, solo entonces, mire, ahí está como esta condición previa, para que entonces, dice, nazca tu luz como el alba y tu salvación se deje ver pronto. E irán tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Será tu retaguardia. Entonces invocarás y él te dirá, te oirá Jehová y clamarás y él te dirá, heme aquí. Dios se deja ver. Dios se deja ver. Dice, si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación a generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Entonces, cuando se practica este tipo de ayuno que Dios describe aquí, Dios promete beneficios, bendiciones espirituales y materiales, físicas. Dios promete bendición integral. Habla de la restauración. Dice, la luz del creyente despuntará como el alba y su sanidad brotará pronto. Se verá la prosperidad, la mano de Dios. Se notará de que esa persona está caminando de la mano de Dios, que Dios está presente en su vida, que tiene el respaldo de Dios. Entonces, también habla de la guía y la provisión. La guía constante del Señor. El Señor pastoreará continuamente nuestra vida. Saciará el alma en las sequías y dará vigor a los huesos. Eso habla de una provisión, de una protección. Habla de la guía permanente de Dios a la vida de la persona que entiende la demanda que Dios hace, lo que a Dios le agrada. Entonces, dice que el Señor será nuestro pastor. David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y porque Él es mi pastor, nada me va a faltar. Nada me va a faltar. Me va a pastorear siempre en delicados pastos, en aguas de reposo. Allí me va a pastorear. Va a ungir mi cabeza con aceite para que mis pensamientos sean afirmados, para que mi mente no divague, ¿sí? Va a echar colirio en mis ojos para que yo pueda ver con claridad. Entonces dice que el Señor dice, será provisión, proveerá guía, dirección a nuestra vida. Saciará el alma en las sequías y dará vigor a nuestros huesos. Es decir, es una bendición integral que viene de parte de Dios hacia la persona que alinea su vida con la voluntad de Dios. Y también habla del legado. El pueblo será llamado, dice, reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, reconstruyendo las ruinas antiguas. Dice, de generación a generación. Dios es un Dios de generaciones. Hoy por hoy vemos el mundo como se encuentra porque la fe de muchos pueblos, de muchas
familia se ha venido diluyendo, y se está levantando una generación que no conoce a Dios, ¿Por qué? Porque los padres no se han dado a la tarea de ser comunicadores, de compartir, y sobre todo porque no hay testimonio de vida. Y entonces no se está mostrando al Dios a través de sus vidas, a través de su vida diaria, de su cotidiano vivir. Y por eso muchos jóvenes se están levantando sin Dios, sin fe, ¿cierto? Llenos de ideologías, llenos de todas las tendencias de este mundo. Y vemos que la necesidad del hombre siempre ha sido la misma en todas las épocas, desde el huerto del Edén, ¿sí?, hasta el presente tiempo. La necesidad del hombre es la misma, el diseño del hombre es el mismo. Se quiere pensar y se quiere dar a entender de que la necesidad del hombre sigue cambiando, porque los tiempos han cambiado y porque los tiempos han evolucionado. Entonces el hombre sigue siendo el mismo. El diseño de Dios para el hombre es el mismo. Varón y hembra los hizo. Dios no hizo absolutamente nada más. Nos hizo con espíritu, con alma y con cuerpo. Y en el espíritu, cada parte del cuerpo y de nuestro ser tiene una función. Y en el espíritu tenemos la conciencia, la intuición y la comunión. En el alma tenemos las emociones, la mente y la voluntad. El cuerpo tiene, ¿cierto? Tiene compone la anatomía, habla de la fisiología, ¿sí? Y habla de la función del cuerpo, la anatomía, fisiología y morfología, ¿sí? Ese es el diseño para todos los hombres, desde Adán hasta nosotros. Eso no ha cambiado. Luego no podemos circunscribirnos a que la necesidad del hombre ha cambiado. No, sigue siendo la misma. Lo que pasa es que las formas, ¿cierto? Por la modernidad, por el avance de la ciencia, pensamos que las cosas son diferentes. Y por eso la gente, el hombre en sus razonamientos, como dice en Romanos 1, denuncia el apóstol Pablo, piensa de que la necesidad de la gente es otra, ¿sí? Y por eso allí en Romanos 1 el apóstol Pablo habla precisamente del conflicto que vive el mundo, de que vive la gente en este tiempo, ¿sí? Habla de la culpabilidad de los hombres, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que detienen la injusticia, con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios, el Dios incorruptible, en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las Escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias,
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Más claro, decía por ahí, no canta un gallo. Ahí está, denunciado, expuesto una radiografía de lo que vive el mundo en este tiempo. Entonces, recuerde que el Señor dice que seremos reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Eso habla de cómo nosotros como iglesia, como creyentes, estamos llamados a tener ese compromiso ante Dios de poder reflejar al mundo la realidad. También encontramos en este texto de Isaías 58, entre muchas cosas que la oscuridad puede simbolizar en la Biblia, una de ellas es el silencio de Dios. El que Dios no hable, que Dios se aparte de un pueblo terco y rebelde. Si bien en el libro de los Salmos hay unos salmos de lamento que suelen tener una transición de lamento en la acción de gracias. El Salmo 88, por ejemplo, es un salmo que solo contiene quejas, ¿sí? Solo contiene quejas y lamentos, Salmo 88. Y pudiéramos ver el Salmo 88, ahí no vamos a encontrar sino quejas y quejas y quejas. Es decir, eso habla de la situación en la cual se encontraba el salmista, ¿cierto? En este caso, en el Salmo 88, ¿por qué se quejaba el salmista? Vamos a mirar brevemente, porque a veces nosotros podemos caer también en la queja. Entonces, este salmo no es de David, es un cántico de salmos para los hijos de Coré. Habla allí: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. Y todo este salmo habla de esa situación deplorable en la cual se encontraba. Entonces, si bien encontramos allí que este salmo, lo único que se mantiene aquí es la queja, comienza y termina en la oscuridad y culmina con el salmista admitiendo: la oscuridad es mi mejor amiga. Mira lo que dice la conclusión a la que saca. Dice: has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos has puesto en tinieblas. Has puesto en tinieblas. Entonces, ante la ausencia de respuesta divina a la oración, ¿sí? Como el caso del pueblo que estaba ayunando y le dicen al Señor: no hiciste caso, no nos escuchaste y ayunamos, ¿sí? Entonces dice que ante la ausencia de la respuesta de Dios, la oscuridad es su única compañera, y viene allí la oscuridad que invade en la mente de las personas, ¿sí?
Entonces Isaías se dirige ahí en Isaías 58 por la misma razón. Sus oraciones no han sido respondidas. Dios ha guardado silencio. La oscuridad es la única que le rodea. Entonces, en este contexto histórico de Isaías 58, probablemente sea el periodo de ayuno posteriormente a un exilio que ellos tuvieron. Ellos venían de exilio y siguieron ayunando, ¿sí? Y indica que Israel ayunó durante un tiempo, años, de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, en Zacarías 7, del 3 al 5, indica que Israel ayunó en el quinto y séptimo mes durante 70 años, ¿sí? Tras la destrucción de Jerusalén. Durante 70 años Israel ayunó al menos 2 veces al año en conmemoración de la pérdida de su hogar y de su rey. Ayunaban y oraban buscando una respuesta, una solución a un problema. 70 años estuvieron haciéndolo, pero estuvieron haciéndolo mal. Entonces, esta situación, este cuadro que describe aquí Isaías, coincide con el clamor del pueblo de Israel, allí en el Isaías 58. Dice, porque hemos ayunado, dicen, y no lo has visto, porque nos hemos humillado y no te has dado por enterado, no te has dado cuenta. Entonces el pueblo claramente ayunaba ¿para qué? Para que sus oraciones fueran respondidas, para que sus oraciones fueran escuchadas. La ciudad de Jerusalén parece que estaba en ruinas, allí en Isaías 58:2, y dice, por lo tanto es probable que se trate de una situación de exilio, probablemente después del exilio ya estuvieron ayunando y queriendo buscar el rostro de Dios. Entonces el pueblo buscaba desesperadamente justicia divina. En Isaías 58:2 vimos ahí. Dios observa que dice, me piden justos juicios, ¿sí? Me piden justos juicios. Este término justos juicios o juicios justos es la forma de las palabras justicia, ¿cierto? Rectitud, que aparecen en forma en este libro. Isaías habla mucho de la justicia, ¿sí? Habla mucho de la equidad, habla mucho del derecho, ¿sí? Entonces, desde Isaías 40, Israel se había quejado, ¿sí? Entonces, allí en Isaías 40:27 dice, mi camino está oculto al Señor y mi derecho es ignorado por Dios, ¿sí? Mi derecho es ignorado por Dios. Entonces, Israel cree que Babilonia le había afligido en gran manera, con gran injusticia. Y ellos habían sido cautivos de los opresores extranjeros. Sus ciudades estaban en ruinas, su templo estaba destruido y pensaban que Dios los había abandonado. Recordemos que Dios muchas veces permite la aflicción y permitió la aflicción sobre su pueblo. ¿Por qué? Por su terquedad, por su obstinación, por su rebeldía, por su desobediencia. Y ellos pensaron simplemente, Dios nos abandonó. Dios nos abandonó. Recordemos que el Padre de Dios es Padre y Él como Padre disciplina. Él como Padre disciplina a sus hijos. Entonces Israel se quejaba constantemente de que Dios los había privado de justicia, que Dios responde exigiéndoles que dejen de prevaricar, de ser injustos, que sean rectos con quienes les rodean, con su prójimo. Si bien Israel ha sido atento a las ordenanzas, a los rituales de la ley, había descuidado por completo sus exigencias de rectitud, de justicia en el pueblo, ¿sí?
Y el pueblo aquí se estaba creyendo como víctima, estaba creyendo como víctima. Y por eso reclama de esa manera. Y por eso ayunaban de esa manera. Se acercaban a Dios en oración como si practicaran justicia, rectitud. Sin embargo, día tras día, dicen, me buscan, se deleitan en reconocer mis caminos como si hubiese una nación que practicara justicia y no abandonara las ordenanzas de su Dios. Pero claramente no son ese tipo de pueblo. No es el pueblo que yo quiero, dice el Señor. Entonces, aunque ellos buscaban a Dios mediante sus ayunos, sus oraciones largas y extensas, olvidaban que Isaías les había instruido claramente antes cuando les decía, buscad la justicia, rescatad al oprimido, defended al huérfano, abogad por la viuda. ¿Sí? Entonces, buscar verdaderamente al Señor es buscar justicia, buscar rectitud para los pobres y para los oprimidos. Entonces, la pregunta es, ¿están dispuestos a confiar en sus rituales, en sus oraciones y en sus ayunos, pero no entendían su compromiso de fe, su compromiso de ser justos? Él dice, sed santos porque yo soy santo. En otras palabras, sean justos porque yo soy justo. ¿Sí? Somos hijos de Dios y estamos llamados a imitar la conducta de Dios, el carácter de Dios. Es un llamado a dejar de oprimir a los otros, de dejar de oprimir a su prójimo. A veces se oprime a las personas que están en casa, a los hijos, a la esposa, al esposo. ¿Sí? Entre hermanos se oprimen. Dejar de oprimir a otros no es suficiente. Ser un pueblo de justicia, rectitud, significa participar activamente en las reformas sociales, en la reforma económica que un país necesita, que Israel en este caso necesitaba. Israel debe ser el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios y debía mostrarse, ser el pueblo a mostrar. Y por eso Dios los exhorta de esta manera. ¿Sí? Ellos debían mostrar generosidad, compasión con los pobres, oprimidos. Isaías insta al pueblo de Israel a derramar su alma por el hambriento, satisfacer al desnudo, al refugiado. ¿Sí? A derramar su alma significa literalmente derramar su corazón, derramar su alma. Porque es que Dios no demanda sacrificios. El sacrificio que a Dios le agrada es el corazón contrito y humillado. Dice que ese no lo desprecia el Señor. Entonces, el humillarse, la expresión de humillarse o afligirse de Isaías 58:3 se refiere en este ayuno, con este lenguaje se llama una transformación completa del alma. ¿Sí? Por eso en 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Aquí está hablando de mi pueblo. Aquí no está hablando del mundo. Él no dice si se humillare el mundo. No, si se humillare mi pueblo, el pueblo que invoca mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. 2 de Crónicas 6:32. Se refiere a humillarse, ¿sí? Afligirse delante del Señor. Se refiere a reconocer, ¿cierto? A reconocerle a Él. Entonces, el ayuno es un intento simplemente de alinear nuestras prioridades con la voluntad de Dios. Eso se busca a través de los periodos de ayuno. Alinear nuestras prioridades con la voluntad de Dios. Entonces,
Ayunar no se trata solamente de comida, sino de actitudes, ¿sí? De actitud, cambiar las actitudes delante de Dios. Así que de esta manera, pues, terminamos este análisis de Isaías 58. Durante todos estos días hemos venido hablando. Dice el Señor allí: entonces tu luz resplandecerá como la aurora y tu sanidad brotará con rapidez. Entonces invocarás y te responderá Jehová, y clamarás y Él te dirá: heme aquí. Ahí está la promesa de parte de Dios. Entonces la promesa viene en forma de cláusula y dice en el verso 10: sí, entonces, sí, ofreces tu pan al hambriento, sí, sacias al afligido. Entonces dice, entonces, si haces esto, entonces está la demanda y está la promesa. Entonces nacerá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como mediodía. Entonces, recordemos que el énfasis que Dios nos hace a través de esta palabra es hacer justos, hacer justos. Y esa condición es una exhortación, es una extensión del principio fundamental expresado anteriormente en Isaías 56:1. Dice: mantén la justicia, haz lo que es correcto, porque pronto vendrá mi salvación y se revelará mi libertad. ¿Sí? Dios se va a manifestar. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor, las actitudes de amor, las acciones de amor. Dios no es injusto. Él promete que la luz brillará pronto, que la sanidad aparecerá, que el fruto de esa justicia aparecerá. ¿Sí? La luz es símbolo de salvación, es símbolo de salvación que se hará manifestar pronto. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias por permitirnos, Señor, oh Dios del cielo, en este día 11, Señor, en este día de ayuno, Señor, oh Dios del cielo, en este día 12 de nuestro ayuno de Daniel. Estamos llegando casi a la mitad de nuestro tiempo de ayuno, Señor. Queremos agradecerte, bendecirte, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque tu misericordia, Señor, se ha manifestado, porque nos has abierto los ojos del entendimiento, Señor, los sentidos espirituales. Gracias, Dios del cielo, porque la luz no es otra cosa, Señor, sino el Señor mismo manifestándose en nuestra vida, quien viene a liberar a su pueblo de las tinieblas y a establecer un reino de justicia, un reino de rectitud. Quien se entrega por la justicia y la rectitud no debe temer a la oscuridad, no debe temer al abandono. Al contrario, es por ellos que brilla la luz, la salvación de Dios. En medio de un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de injusticia, el Señor nos exhorta: mantén la justicia y haz lo que es correcto, porque pronto vendrá mi salvación y se revelará mi liberación, dice el Señor. Gracias, Dios, por estos tiempos, Señor, de ayuno, de oración, Señor, en el cual nos hemos propuesto, Señor, buscar tu rostro, Señor. Nos hemos propuesto, Señor, acercarnos con un corazón contrito y humillado, Señor, ante ti.
Síguenos hablando, Señor. Síguenos mostrando, Señor, oh Dios del cielo, tu voluntad buena, agradable y perfecta. Así dijo Jehová: guarda derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, porque guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo lo malo. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí soy árbol seco, porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, nombre mejor que los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca les perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo les enviaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, y aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y sus perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todo esto sigue en sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, y muchos más excelente. Ahí está la palabra del Señor. Al que hace justicia, al que hace lo recto, tendrá entonces la manifestación de Dios en su vida. Mantén la justicia y haz lo que es correcto, te dice el Señor en esta mañana. Y entonces Él promete que tu luz brillará. La sensación de soledad desaparecerá. Y entonces vendrá la sanidad, vendrá la prosperidad, porque Dios se complacerá en oírte, en verte, porque tus acciones son justas delante de Él. Gracias te damos, Dios del cielo. Continúa hablándonos, continúa, Señor, edificándonos. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Te estoy invitando hoy a adquirir tu libro devocional y de estudio bíblico Camino, Verdad y Vida. Devocionales que despiertan el alma y alinean el corazón con el de Dios. Este libro es trimestral. Vas a tener devocionales de enero, febrero y marzo. Enero es el camino, febrero es la verdad y marzo es la vida. Camino para iniciar el año con propósito. Verdad para permitir que Dios sane a través de la palabra, te confronte y renueve tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones desde la verdad que libera. Y marzo es la vida, para caminar en una fe viva, fructífera, constante, aprendiendo a vivir desde el espíritu y no desde la rutina. Puedes adquirirlo en las tiendas de Amazon, Camino, Verdad y Vida. Este trimestre se siembra desde lo profundo,
porque todo lo que se cultiva al inicio del año dará fruto en toda temporada. Adquiérelo ya.